Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos vamos a sumergir en un evento que, bueno, ha puesto de cabeza todo el tablero geopolítico. Totalmente. Hablamos, claro, de la captura en Caracas del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. Tenemos un torbellino de información de última hora, de medios como La Jornada, The New York Times, la BBC, El País. La misión de hoy es separar un poco la señal del ruido, entender qué pasó realmente, cómo se está moviendo el poder ahora mismo en Venezuela y qué significa esta onda de choque para el resto del mundo. A ver, vamos a desentrañar esta madeja. Es que lo que de verdad es impactante es la audacia y la velocidad de todo. Esto no es solo la detención de un jefe de Estado, que ya de por sí es algo monumental. ¡Claro! Es ver en tiempo real cómo se desmantela un gobierno y se intenta, pues, instalar otro, con Washington moviendo los hilos de forma muy explícita. Para darle sentido a todo esto, creo que debemos verlo desde 3 ángulos. Ok. Primero, la operación militar y su legalidad, que ya es un campo de minas. Luego, la caótica transición que está ocurriendo en Caracas. Sí. Y finalmente, la reacción en cadena que esto ha provocado, que va mucho más allá de América Latina. Totalmente de acuerdo. Empecemos por el epicentro, la operación en Caracas. Los reportes iniciales hablan de una incursión de unos 200 efectivos estadounidenses, pero lo primero que resalta es la declaración del propio Maduro, ya frente a un juez en Estados Unidos. No dijo, me detuvieron, dijo, y estoy citando, Secuestrado. Exacto, que fue secuestrado y hecho prisionero de guerra. Esas son palabras muy específicas. ¿Qué busca con esa fraseología? invocar las convenciones de Ginebra. Exacto, no es una elección de palabras casual. Prisionero de guerra es un estatus legal. Claro. Lo sacaría de la categoría de criminal común. Es su primera línea de defensa legal. Es un intento de enmarcar esto no como un acto de justicia, sino como un acto de guerra. Y esa narrativa se refuerza desde Caracas. Su ministro de Defensa, Vladimir Padrino, no habla de un enfrentamiento. No, para nada. Acusa a Estados Unidos de asesinar a sangre fría a la Guardia de Seguridad de Maduro y, bueno, a civiles. Y ahí es donde la cosa se pone más oscura. Sí, porque aquí es donde la historia da un giro aún más revelador. Uno de los cables menciona específicamente la muerte de 32 oficiales cubanos durante la incursión. Más allá de la tragedia humana, que es terrible, esto es la confirmación brutal de algo que por años fue un secreto a voces, ¿no? Sí, la profundidad de la implicación del aparato de seguridad cubano en la protección del régimen de Maduro. Exacto. Es que esa cifra, 32 oficiales cubanos, es como la lápida de la influencia cubana en Venezuela. No es solo confirmar una alianza, es el fin súbito y violento del principal salvavidas económico y de inteligencia de La Habana. Para Cuba esto debe ser una crisis existencial, totalmente. Y todo esto nos lleva a la pregunta que plantea la BBC en todos sus análisis. ¿Fue legal esta operación? Claro, porque Estados Unidos se presenta ante la ONU y dice que fue una operación policial contra un narcoterrorista. El mismo argumento de siempre. Pero el resto del mundo no parece estar comprándolo. La mayoría de los países latinoamericanos e incluso miembros del Consejo de Seguridad lo ven como una violación flagrante de la soberanía. Y es imposible no pensar en el fantasma de 1989. Noriega. Exacto. Varios medios están trazando el paralelismo directo con la invasión de Panamá para capturar a Manuel Noriega. La operación Causa Justa se justificó con los mismos argumentos. Narcotráfico, peligro para los estadounidenses. Lo mismo. Y también fue condenada por la Asamblea General de la ONU. La Casa Blanca parece estar desenvolvando un viejo manual de operaciones. Pero, ¿es realmente el mismo caso? El mundo de 2026 no es el de 1989. Digo, el poder de China, la posición de Rusia, ¿pueden realmente salirse con la suya de la misma manera? Esa es la pregunta del millón. El manual es el mismo, pero el tablero de juego es infinitamente más complejo. Claro. En el 89, Estados Unidos era la única superpotencia indiscutible. Hoy, esta acción no ocurre en un vacío. Es un desafío directo a las esferas de influencia de China y Rusia, que invirtieron miles de millones en sostener a Maduro. O sea que no es el mismo caso. Para nada. Las consecuencias podrían ser mucho mayores. Y mientras los diplomáticos discuten sobre derecho internacional en Nueva York,
En Caracas el vacío de poder no espera. Para nada. Se está llenando a una velocidad de vértigo. Con Maduro fuera, Delcy Rodríguez, su vicepresidenta, ha jurado como presidenta encargada. Pero, ¿quién es ella en este nuevo esquema? Aquí es donde la trama se complica. A primera vista, parece una sucesión constitucional. Sí, Pero las fuentes nos dan dos detalles clave que lo cambian todo. Primero, recibe el respaldo público inmediato del hijo de Maduro, Nicolásito. y eso importa. ¿Tiene poder real o es solo simbólico? Es mayormente simbólico, pero es una señal para la vieja guardia del chavismo, para que no haya una rebelión interna. Sin embargo, Hay un sin embargo. sí, la verdadera bomba la suelta el Wall Street Journal. Reporta citando fuentes de inteligencia que la CIA ya había determinado hace meses que Delcy Rodríguez era la persona adecuada para liderar el país en un escenario postmaduro. Espera, ¿cómo? O sea que esto no fue una sucesión improvisada en medio del caos. ¿No? Esto sugiere que Washington no solo esperaba una transición, sino que quizá ya tenía su candidata preferida. Esto cambia la narrativa de una intervención a un cambio de régimen gestionado. Exactamente. No es un resultado, es un plan. Y las condiciones de ese plan se hicieron públicas casi de inmediato. Ah, sí. Las demandas de Trump. Trump no esperó ni 24 horas. 2 demandas muy claras a Delcy Rodríguez. Cortar el flujo de drogas y, la más importante, dejar de venderle petróleo a Cuba. Le está cortando las alas antes de que intente volar. Pero la posición de Rodríguez es increíblemente frágil. No solo tiene a la Casa Blanca respirándole en la nuca. No para nada. Dentro de la misma oposición venezolana, esto ha causado un cisma. María Corina Machado, por un lado, le da las gracias a Trump por la captura. Pero Pero, por otro lado, destroza a Rodríguez, llamándola, y cito, artífice del narco y aliada de Rusia, China e Irán. La salida de Maduro, lejos de unir a la oposición, parece haberla fragmentado aún más. es la gran paradoja de la oposición venezolana. Durante años, su único punto de cohesión era fuera Maduro. Claro. Ahora que Maduro está fuera, resurgen todas las fracturas y ambiciones personales. Cada facción quiere su trozo del pastel, y eso le da a Washington aún más poder para actuar como árbitro. Y aquí es donde la cosa se pone realmente audaz, por decirlo de alguna manera. La postura de la Casa Blanca es de una claridad que asusta. Los informes dicen que Trump descarta elecciones a corto plazo. Su frase fue, primero tenemos que arreglar el país. Increíble. Para coordinar esta transición, nombra a 2 halcones, el senador Marco Rubio y Stephen Miller. Y luego suelta la frase que lo define todo. Estamos a cargo. Esa frase, estamos a cargo, es quizás lo más importante de todo este evento. Sí. Redefine por completo el concepto de intervención. No es estamos ayudando, no es estamos facilitando. Es una declaración explícita de que Estados Unidos ha asumido el control directo del proceso político en Venezuela. Se acabaron las sutilezas. ¿Se acabaron? Es una toma de control para, según sus palabras, arreglar un país bajo sus propios términos. Es la doctrina Monroe en su versión más descarnada. Y el mundo, como era de esperar, ha puesto el grito en el cielo. Claro. La condena ha sido casi universal. En la ONU, el Consejo de Seguridad critica la acción. En la región, y esto es muy significativo, gobiernos de todo el espectro ideológico, México, Brasil, Colombia y hasta España en Europa, rechazan estas acciones ejecutadas unilateralmente. Claro. Los aliados tradicionales de Venezuela como Rusia y China han protestado enérgicamente hablando de violación de la soberanía. Pero lo interesante es cómo Trump está usando el impulso de esta operación. No se ha detenido en Venezuela. No, para nada. Está usando este momento para enviar un mensaje a todo el continente. La amenaza a Colombia es brutal. Lo acusa directamente por la producción de drogas y esto ha provocado, según los análisis, la peor crisis diplomática entre Washington y Bogotá en 200 años. Y la respuesta del presidente Petro fue durísima. Durísima, llegando a decir que, si los amenazan, tomará de nuevo las armas. Es un lenguaje que no se oía desde hace décadas. Es que está probando los límites. Y no solo en América Latina. La onda expansiva llega hasta el Ártico. Groenlandia. Exacto. Las fuentes también hablan de amenazas a Groenlandia. Esto ha provocado una reacción inmediata y muy seria de Dinamarca, que ha dicho que reforzará su defensa y la presencia de la OTAN en la isla. Incluso se mencionó que una agresión a Groenlandia sería el fin de la OTAN. Así de fuerte.
Es la primera ficha de dominó. Trump está usando esto para redibujar las líneas rojas y ver quién parpadea primero. Exacto. Está enviando un mensaje claro. El hemisferio occidental es mi patio trasero, y las viejas reglas ya no aplican. Es un desafío directo no solo a sus adversarios, sino también a sus aliados. En medio de todo este terremoto geopolítico, volvamos por un momento a la figura central de todo esto. ¿Qué está pasando con Nicolás Maduro? Sí. Los informes confirman que está en un centro de alta seguridad en Brooklyn, pero el detalle que a mí me parece sacado de una película es con quién comparte prisión. Vaya. Capos mexicanos del más alto nivel como el Mayo Zambada y Caro Quintero. La ironía es casi poética, ¿no? Es brutal, un jefe de Estado que basó toda su retórica antiimperialista en denunciar a Estados Unidos como un narcoestado. Y ahora está preso ahí. Ahora está preso en el corazón de ese imperio, codeándose con los mismos narcotraficantes que su gobierno siempre juró combatir. El poder simbólico de esa imagen es incalculable. Es casi shakespeariano. Pasar 20 años construyendo una carrera política sobre el antiimperialismo para terminar en una celda federal en Brooklyn. Es un epílogo increíble. Sí, Y no es el único afectado directamente. Su esposa, Cilia Flores, también fue capturada. cierto. Y los reportes indican que sufrió laceraciones y una costilla rota. Esto nos da una idea de que la operación no fue precisamente quirúrgica. No para nada. Y mientras eso ocurre, la otra pinza del operativo se cierra. Suiza. Casi simultáneamente, Suiza congela todos los activos vinculados a Maduro y a su círculo cercano. Esto nos muestra que la operación fue multidimensional desde el principio. Claro, no era solo capturarlo a él. No, era desmantelar toda su estructura de poder al mismo tiempo. Es una estrategia de decapitación total, legal, física y sobre todo financiera. El congelamiento de activos en Suiza es el golpe de gracia. Busca asfixiar a toda la red que sostenía el régimen, para que, aunque Maduro no esté, sus lugartenientes no tengan los recursos para reorganizarse. Es un golpe a la estructura, no solo a la persona. Precisamente, cortas la cabeza y al mismo tiempo cortas el flujo sanguíneo al resto del cuerpo. Es una estrategia diseñada para provocar un colapso sistémico y rápido. Entonces, para recapitular, tenemos una operación militar audaz y legalmente muy cuestionada, Muchísimo. una transición de poder en Caracas que parece más una administración impuesta desde Washington que un proceso venezolano, Sí, totalmente. y una ola de inestabilidad geopolítica que apenas empieza, con amenazas que van desde Bogotá hasta Groenlandia. Y todo esto nos deja con una pregunta de fondo. Algo para que nuestro público reflexione. A ver, Las fuentes nos han mostrado un cambio de paradigma. La Casa Blanca no solo ha intervenido para facilitar un cambio, ha declarado abiertamente estamos a cargo, descartando elecciones y tomando el control directo. Más allá de si uno esté a favor o en contra de Maduro, la pregunta es, ¿qué significa para el concepto de soberanía en el siglo XXI, cuando la potencia más grande del mundo ya no siente la necesidad de ocultar que está tomando las riendas del futuro de otra nación? es una excelente pregunta. ¿Es este el nuevo modelo de relaciones internacionales?